Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Sean bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Hace algunas semanas hemos estado tratando el tema del avivamiento. Hemos estado orando por un avivamiento para nuestra iglesia, empezando por nuestras personas, cada una de las personas miembros de la Iglesia Bíblica Vida Nueva, y por consecuencia habrá un avivamiento en toda la iglesia. Entonces, en primer lugar, ¿qué es un avivamiento? De acuerdo al diccionario, dice así: se refiere a un despertar espiritual o una obra sobrenatural del Espíritu Santo que provoca un cambio de vida en los creyentes, caracterizado por una fuerte convicción de pecados que lleva al arrepentimiento y a la renovación de la fe en Dios. Este término proviene del hebreo que significa resucitar, despertar, indicando un renovado interés y entusiasmo por Dios y su palabra. Entonces, aquí está la definición de avivamiento. Cuando a veces algunas personas hacen allí una carne asada y están allí prendiendo el fuego, primero lo prenden, luego se hacen las brasas, y cuando pasa cierto tiempo, esas brasas empiezan a apagarse por causa de la comida, del tiempo, o a lo mejor no salió tan bien el carbón como quería. Ahora, ¿qué es lo que hace un buen cocinero, una buena persona que hace un buen asado o una carne asada? Va por un plato o por algún objeto así para hacer aire y le empieza a hacer aire hasta que se aviva el fuego. Ahora, para que pueda haber un fuego avivado, esas brasas que se aviven, tuvo que antes haberse encendido el fuego. No se puede avivar un fuego que no estuvo encendido antes. No se pueden avivar unas brasas que no hayan sido prendidas antes. El carbón, así cuando está apagado, si usted le echa aire, no se va a poder avivar. ¿Por qué? Necesita estar prendido. Ahora, de la misma forma, cada uno de los que somos hijos de Dios no podremos avivar ese fuego que hay en nosotros de nuestra vida espiritual sin antes nacer de nuevo. Por eso es importante creer en Cristo como nuestro Salvador para poder nacer a la vida eterna, nacer a la familia de Dios. Entonces, para poder ser avivados necesitamos ser hijos de Dios. Yo acepté a Cristo a los 7 años. Hace algún tiempo. Y conforme va pasando el tiempo, a veces uno está más activo en la obra de Dios, otras veces menos, pero en esta ocasión queremos nosotros ser avivados, que Dios obre grandemente en nuestras vidas. Y para esto, pues me gustaría compartir con ustedes un pasaje allí en Primera de Samuel, capítulo 7, en los primeros versículos de un evento en el cual el pueblo de Israel fue avivado. Durante un tiempo cayeron en un sueño espiritual y se dieron cuenta de que no estaban bien y decidieron ellos volverse a Dios. Y aquí vimos un gran avivamiento. Vamos a leer allí el versículo 1 de Samuel capítulo 7 y vamos a leer los versículos 1 y 2. ¿Qué dice este pasaje? Dice así: los de Kiriat Yarim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que se estuviera a cargo de ella. Y el versículo 2 dice: el arca permaneció en Kiriat Yarim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Ahora, durante un buen tiempo el pueblo de Israel había caído en la idolatría, habían desobedecido al Señor. Dios permitió que varios enemigos vinieran, capturaran el arca, se la llevaran y regresara otra vez. Y ya una vez que regresó, estuvo estos 20 años en este lugar. Ahora, la gente de ese lugar dice que buscaban con ansiedad al Señor. Esta gente había estado alejada de Dios por un tiempo, pero ahora querían buscarlo. Para que haya un avivamiento, es importante reconocer quién es Dios, pero también buscarle. Y aquí hay dos palabras importantes que dice aquí: buscaban con ansiedad.
buscaban con ansiedad. Estos habitantes allí, del pueblo de Israel, buscaban al Señor con ansiedad. Ahora, ¿qué significa la palabra buscar? Bueno, la palabra buscar es hacer algo para encontrar a alguien o a algo. Pongámonos a pensar, cuando algún padre de familia le dice a uno de sus hijos, oye hijo, ve y búscame tal libro que está allí en la biblioteca. Y muchos hijos a veces no son tan obedientes o no honran a sus padres tanto como deberían. ¿Y cuál es la forma en que ellos buscan ese libro que les pidió el padre? Van a la biblioteca y le dicen al papá, no lo encuentro, no se ve. O buscan pero sin quererlo encontrar. Es algo que a ellos no les interesa, es algo que a ellos no les apura, es algo que no es tan urgente. Pero ¿qué tal cuando se les pierde el celular? Un jovencito a veces que anda buscando su teléfono que se le pierde, lo busca con una ansiedad de saber dónde está. En primer lugar por el costo y en segundo, pues no sé, ahí la información que tiene. Ahora el punto es de que a veces nosotros buscamos algo sin intenciones de encontrarlo rápidamente, pero hay otras ocasiones que buscamos algo con ansiedad, algo con deseos de encontrarlo rápido. Y esa es la forma en que Dios quiere que nosotros le busquemos. Para que haya un avivamiento, tenemos que buscar a Dios con deseos de querer encontrarlo, de querer tener ese tiempo con Él y obedecerlo. Pero antes de continuar estudiando este pasaje, vamos a orar para buscar ahí la bendición del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre Celestial y tú te interesas en nosotros. Aunque muchas veces nosotros tristemente nos alejamos de ti, Señor, no hacemos tanto como deberíamos hacer, Padre, pero sin embargo, Señor, en este momento queremos buscarte de todo nuestro corazón, Señor. Queremos que haya un avivamiento en nuestras vidas y también, Padre, en toda nuestra iglesia. Como quisiéramos también, Padre, que hubiera un avivamiento en nuestra ciudad y en nuestro país, Señor. Obra, Padre, obra, Señor. Sabemos que tú lo puedes hacer, Señor, pero primero empieza por nosotros. Obra, Señor, para poder ser avivados, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer nuevamente el versículo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Dice así: el arca permaneció en Kiriat Yarim durante mucho tiempo, pasando 20 años, y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Aquí empieza el avivamiento. ¿Cómo? Buscando con ansiedad al Señor. Ahora, en el versículo 3 nos dice algo más. Nos dice algo más. ¿Cómo buscaron ellos al Señor y por qué le buscaron? Leamos ahí el versículo 3. Dice así, por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Aserá, dedíquense totalmente a servir solamente al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Aquí encontramos el meollo del asunto. ¿Por qué este pueblo de Israel estaba buscando ahora con ansiedad al Señor? Dice aquí al final, dice, Él los librará del poder de los filisteos. Los filisteos eran los enemigos del pueblo de Israel. Eran personas que no tenían temor de Dios, no querían saber nada de Dios, solamente querían los beneficios al ir y saquear al pueblo de Israel. Y los israelitas estaban sufriendo, estaban lejos de Dios, y Dios quitó su protección de ese pueblo y permitió que los filisteos los saquearan, los dañaran. Y en ese momento ellos estaban buscando con ansiedad al Señor para que los librara de los filisteos, de sus enemigos, de sus saqueadores. ¿Alguna vez a usted le han robado algo? No sé, ¿verdad? A lo mejor su cartera, su bicicleta, algo de allá de su jardín. ¿Cómo se siente uno cuando a uno le roban? Feo, triste, decepcionado. Bueno, así se sentían los israelitas porque los filisteos los estaban saqueando,
poco a poco y tristemente estaban ahí siendo saqueados. Ahora, el Señor les dice que hagan, que se deshagan de algo y que se dediquen a algo. ¿Qué es aquello que Dios quería que se deshicieran? Dice allí el versículo 3, dice, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarté. Aquí podemos ver que Dios quería que se deshicieran de esos falsos ídolos en los cuales ellos confiaban. Los israelitas, a través del tiempo, tomaron otros dioses que allí los pueblos paganos tenían y los adoraban. Y en cierta forma se veían atractivos, se veían quizá bonitas esculturas, pero alejados de Dios. Y esos ídolos los estaban llevando a la perdición. Perdición espiritual, perdición física, perdición económica y otras tantas. Dios les dice que debían deshacerse de esos dioses y de estas imágenes. Debían deshacerse de todos ellos y solamente confiar en el único Dios. Ahora, debían deshacerse de eso, pero debían hacer otra cosa. ¿Qué es lo que debían hacer? Dice allí, dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Entonces Dios había permitido que los filisteos los dominaran para que ellos reconocieran su necesidad de Dios, que ellos reconocieran que esos ídolos que ellos habían agarrado para sí, en los cuales estaban confiando, no los podían salvar, no les podían ayudar. Solamente el único Dios que podía ayudarles es el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí podemos ver que el pueblo estaba sufriendo terriblemente y necesitaban un avivamiento. ¿Y qué era el primer paso? Buscar a Dios de todo su corazón, buscar a Dios con ansiedad, y segundo, deshacerse de los dioses extranjeros y dedicarse totalmente a servir al Señor. Este es una serie de pasos que le sirvió al pueblo de Israel, pero también nos sirve a nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de confiar en Dios para confiar en otra cosa? Tal vez en una persona, tal vez en algún trabajo, tal vez en alguna habilidad que usted tiene, o tal vez en otra cosa. ¿Sabe qué? Necesita usted dejar esos ídolos, de adorarlos y adorar solamente al Señor. Si usted hace eso, va a tener un avivamiento y Dios va a obrar en su favor. El pueblo de Israel tenía dos tipos de enemigos. Los externos, que eran los filisteos, pero también tenía los enemigos internos, que eran esos ídolos a los cuales ellos adoraban. Para que Dios pudiera librarlos de sus enemigos externos, cada israelita o el pueblo de Israel tenía que deshacerse de esos enemigos internos. Si ellos no se deshicieran o se hubieran deshecho de esos enemigos internos, Dios no hubiera librado al pueblo de Israel de esos enemigos externos. Para poder vencer a los filisteos, ellos primero tenían que vencer su enemigo interior, que es la naturaleza pecaminosa. El enemigo interno de Israel era su propia naturaleza pecaminosa. Tenían que deshacerse de esos dioses e imágenes para poder dedicarse totalmente a servir al Señor. Ahora, de igual manera, Dios nos pide a nosotros que nos arrepintamos y desechemos todo aquello que nos estorba para nuestra buena relación con Él. Dios quiere que quitemos algunas cosas de nuestras vidas. Pueden ser hábitos, pueden ser personas o cosas en las cuales nosotros confiamos. O pueden ser también posesiones. Hay personas, ¿verdad?, que valoran tanto a un auto, a una casa o a otra cosa más que a Dios, tristemente. Y eso se convierte en ídolos. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Vamos a ver qué nos dice allí el versículo 4. El versículo 4 dice así, así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y las imágenes de Astarté y sirvieron solamente al Señor. Aquí podemos ver que el pueblo de Israel
sí hicieron lo que Dios les había dicho. Ellos estaban buscando al Señor, Dios les dijo que hicieran y ellos lo hicieron. Por lo tanto, ellos tuvieron un avivamiento, un avivamiento. Si nosotros queremos ser avivados, necesitamos echar aquello que nos estorba para servir al Señor y servirlo. Dios quiere que le sirvamos. Ahora, hay algo más que ellos hicieron y están aquí en los versículos 5 al 6. Vamos a leerlos para ver qué más dice aquí en este pasaje. Dice, luego Samuel ordenó, reúnan a todo Israel en Mizpa, para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron, hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Aquí el pueblo de Israel hizo 3 cosas, además de todo lo demás. Dice aquí que primero derramaron agua ante el Señor. Esta era una ceremonia que ellos hacían para demostrar que se estaban arrepintiendo y que tenían tristeza por haber pecado contra el Señor. Era una muestra de su arrepentimiento. Ahora, también ahí dice que la segunda cosa que hicieron es ayunar a pesar porque que se sentían su desobediencia a Dios. Ellos ayunaron por ese pesar. Ellos estaban ayunando porque sabían que estaban en serio con Dios. No era algo así sin valor. No. Cuando una persona ayuna, cuando una persona hace esto, se pone en serio con Dios y demuestra que no está jugando, que está haciéndolo en serio. Ahora, la tercera cosa que hicieron públicamente fue confesar sus pecados. Dice aquí que dijeron, hemos pecado contra el Señor. Entonces, esto es algo muy importante que ellos hicieron y que cada uno de nosotros también debemos hacer. Si queremos tener un arrepentimiento, un avivamiento espiritual, debemos confesar nuestros pecados, confesarlos y ya no volverlos a realizar. Ahora, ya que el pueblo de Israel experimentó este avivamiento, ahora los enemigos volvieron a atacarlos. Allí en los siguientes versículos de 1 de Samuel 7, allí menciona que los enemigos vieron qué estaban haciendo, posiblemente unos que otros se rieron, se burlaron, a lo mejor pensaron, ese Dios que antes no los defendió, otra vez no los va a defender. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios por su pueblo de Israel? De acuerdo a los siguientes versículos, dice que porque ellos ya se habían vuelto al Señor, Dios ayudó al pueblo de Israel a derrotar a sus enemigos. Ahora el pueblo de Israel derrotó a los filisteos y ya ellos ya no pudieron enseñorearse de ellos. Entonces, ahora si ellos no se hubieran arrepentido y no se hubieran avivado, el Señor no los hubiera escuchado. ¿Qué nos dice Salmo 66, 18? Quizá alguno de ustedes ya lo sabe de memoria. Salmo 66, 18 dice lo siguiente: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, cuando nosotros abrigamos maldad en nuestro corazón, Dios no nos escucha, Dios no nos pone atención. ¿Por qué? Porque hay algo que interrumpe nuestra relación con Dios. Entonces, si usted quiere que Dios le escuche, hay que arrepentirse de sus pecados, hay que confesarlos al Señor y apartarse de ellos. Solamente así es la única forma en que Dios le escuche y le atienda. Pero si usted no es hijo de Dios, primero tiene que ser hijo de Dios, arrepentirse de sus pecados, creer en el Evangelio y pedirle a Cristo que lo salve. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, el día de hoy, de la misma forma, estamos reunidos aquí. Unos allá, ¿verdad?, que me están viendo, y otros que estaremos en la iglesia este próximo domingo. Este domingo.
con el propósito de que el Señor perdone nuestros pecados y que nos avive, nos dé un despertamiento espiritual para poder librarnos a nosotros, así como el pueblo de Israel necesitaba un despertar espiritual. También nosotros necesitamos un avivamiento para ser librados del dominio del pecado y también de otras cosas exteriores que a veces nos aquejan. ¿Lo ha aquejado a usted alguna enfermedad? Quizá alguna persona en el trabajo, en la escuela o donde usted ande. ¿Sabe qué? Muchas veces Dios no obra en su beneficio porque hay pecado en su vida, porque no hay ese amor que usted tenía hacia Dios como al principio cuando usted creyó. Necesita usted ponerse a cuentas con Dios. Necesitamos todos ponernos a cuentas con Dios. Y de esta forma solamente podrá venir el avivamiento. Dios quiere que estemos avivados para poder servirle. Dios quiere que seamos avivados para poder ser de bendición a otros. Muchas veces cuando compartimos el Evangelio la gente no se convierte. ¿Por qué? Porque no hay ese fuego en nosotros, porque no hay esa bendición de parte de Dios. Vamos a orar y así pedir al Señor que perdone nuestros pecados y que avive nuestras vidas. Si Él no lo hace, nada lo podrá hacer. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque hace tiempo alguien nos habló de tu palabra, creímos en el Evangelio, Señor, y ahora somos tus hijos. Pero con el tiempo, Señor, a veces la rutina, a veces el pecado, a veces nuestra comodidad, a veces alguna otra cosa, Señor, nos impide o nos va apagando ese amor que teníamos al principio. Y no queremos seguir así, Padre. Rogamos, Señor, que avives nuestras vidas, aviva nuestros corazones, Padre, para poder ser instrumentos de bendición a otras personas, Señor. Poder cumplir ese propósito que tú tienes en nosotros para tu plan, Señor. Rogamos, Señor, que bendigas a la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Aviva esta iglesia, Señor, pero no solamente a esta, también, Padre, las iglesias de las personas que nos están viendo. Y si alguno, Padre, aún no tiene una iglesia a dónde ir, obra, Señor, para que pueda encontrar una, Señor, y esta persona pueda compartir ese avivamiento en ese lugar, Señor. Te pedimos, Padre, perdón por nuestros pecados. Hay muchos pecados, Señor, que estamos conscientes, pero otros no, Padre. Trae a nuestra mente, a nuestra conciencia esos pecados para poder arrepentirnos, Señor, y poder seguirte solamente a ti, Señor, servirte solamente a ti, Padre. Te pedimos que sigas guiándonos para poder ser de bendición a otros, Señor. Trae crecimiento, trae avivamiento, trae salvación, Padre, a cada una de las personas que nos están viendo. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos y amigos que nos ven, les agradecemos el que se hayan quedado hasta el final de este video. Deseamos que sean avivados, que el Señor les bendiga. Y si este video fue de bendición para ustedes, les animamos a que le den ahí un like y lo compartan con sus amigos o familiares o amistades. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.